Diga, estimados hermanos, damos ya inicio a este espacio, esta hora, y tengo para mí un honor, un privilegio, ¿verdad? Que dos siervos de Dios me puedan acompañar en esta mañana. Hermano Luis, un saludo para nuestros hermanos. Bendiciones, mi nombre es Luis Ángel Díaz, pastor de la Iglesia de Dios en El Salvador por 42 años. 42 años. Mi hermano que representa a la iglesia, la denominación cuadrangular, un saludo, su nombre es... Bueno, hermanos, un saludo, soy el pastor Roel Guillén, soy pastor asistente en Angelus Temple, la iglesia cuadrangular de Salvador. Gracias, hermanos, por su tiempo, realmente me siento honrado y sé que cada uno de nosotros en el ministerio tenemos ocupaciones personales, ministeriales, y me siento realmente honrado con que ustedes hayan aceptado la invitación para tocar este tema que en lo personal lo considero sumamente importante por la razón de que las doctrinas cristianas son esenciales para la fe, ¿verdad? Y uno de los puntos esenciales que uno ve en cuanto a este tema doctrinal es las diferentes expresiones que tenemos como iglesia cristiana, que las conocemos como denominaciones, pero sí menciono rápidamente las 10 doctrinas básicas que según las diferentes academias teológicas las sustentan, que podemos englosarlas las primeras 3 con el término que conocemos como la Trinidad, que creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? La doctrina de la angelología, los ángeles, que ahí se toca no solamente los ángeles que sirven a Dios o adoran a Dios, sino que también Satanás mismo como un ángel que fue creado en su momento, los demonios, ¿verdad? La Biblia, que es la base central de todo el fundamento doctrinal. Yo soy fiel creyente que toda doctrina que no tiene base bíblica no le daría yo el título de ser una doctrina cristiana. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, útil para nosotros, nuestro manual de fe y conducta de todo creyente. Tenemos también la doctrina de que, como la misma palabra de Dios nos enseña, la creación del hombre, antropología bíblica, que el hombre no es producto de la nada ni de la evolución, sino hemos sido creados por Dios, ¿verdad? También en cuanto a la doctrina del hombre, siguiendo una teología sistemática, el pecado, la caída del hombre, la maldición del pecado, el alcance del pecado, ¿verdad? Y el remedio que Dios ofrece para el pecado, que esto nos lleva a la otra doctrina, que es la salvación, sustentada con 3 verdades fundamentales: regeneración, justificación, santificación, ¿verdad? De allí vemos otro elemento muy importante que viene a ser los elementos de la escatología, eventos futuros, que es amplio el tema, y hay también diferentes expresiones o conceptos, más que argumentos, yo creo que vienen a ser postulados de interpretación escatológica. Y la doctrina de la iglesia como tal, ¿verdad? Sabiendo, me gusta a mí aclararlo, para los cristianos evangélicos la iglesia no es Dios, no está por encima ni de la Biblia, ¿verdad? Sino que la iglesia tiene su razón de ser: adorar al Señor, servir a Dios, compartir la hermandad en Cristo. Entonces, prácticamente así, ese es un breve resumen de las 10 principales doctrinas. Sostienen cada una de las denominaciones de sus iglesias esas 10 verdades doctrinales, así generales, las estamos tocando muy general, ¿verdad? Bueno, sí, todas, definitivamente. Okay. Las características de las iglesias cristianas, evangélicas, es exactamente eso. Cualquier grupo que se autodenomine evangélico, pero no contempla esas 10 doctrinas no es evangélico. Okay. O sea, hay toda una herencia que la hemos recibido desde los apóstoles, luego de la Reforma, y luego pues de los movimientos diversos que hayan habido desprendidos de la Reforma.
Sí. Entonces todos esos contenidos ahí están, pero yo de que sí, en definitiva, están incluidos. Obviamente, pues depende de la corriente, digamos, la vertiente de iglesia que surge de la reforma. Pues hay ciertas diferencias entre iglesias episcopales, iglesias evangélicas, iglesias pentecostales, etcétera. Entonces, ya ahí sí hay ciertos agregados, en base a la experiencia de los grupos que iniciaron esos movimientos, fueron como vinculando su experiencia con el contexto bíblico. Por ejemplo, los pentecostales, inmediatamente que surge el movimiento espiritual en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, hay un vínculo directo con el libro de los Hechos. No es que haya desaparecido el poder del Espíritu, porque siempre hay una característica del Espíritu Santo y es que, aparte de funcionar en un contexto espiritual, también lo hace en un contexto sólido. Es decir, las vertientes cristianas que se dan actualmente no suelen a nada. Siempre hay un proceso histórico. Así que creo yo que en ese sentido, al menos la iglesia a la que yo pertenezco, incluimos todos esos aspectos que hacen. La iglesia cuadrangular la comparte, ¿verdad?, a nivel mundial, y creo que todas las iglesias evangélicas se sustentan en estos pilares doctrinales. Lo que sí me gustaría quizás acotar un poco es el hecho de que estas doctrinas han sido lo que ha sustentado a lo largo de la historia, desde la época apostólica que menciona el pastor, ¿verdad?, sustentado a la iglesia, el avance. Pero creo yo de que la iglesia en los últimos tiempos como que ha perdido un poco su fervor o su papel de guardián de estas doctrinas. Y muchas veces estas doctrinas, que aunque están, ¿verdad?, y son clave y son esenciales, creo que aunque la mayoría de iglesias las tiene, las conoce, muchas veces se quedan solo a nivel de papel, ¿verdad? Porque me atrevo a decir que incluso en el trabajo de divulgación de parte de las iglesias, a veces nos hemos quedado un poco cortos, ¿verdad? Porque diciéndolo así, ¿verdad?, si uno pregunta al cristiano de pie sobre estas doctrinas, posiblemente o que asista a una iglesia que se sustente en ellas, ¿verdad?, difícilmente él las conoce o sea apropiado. Entonces creo yo que sí son la base, sí son todas las iglesias evangélicas, las compartimos, ¿verdad? Pero creo que en la actualidad como que ese papel divulgador, ese énfasis que se le daba anteriormente, creo que ha ido disminuyendo un poco. Hermano Luis, hablando un poquito de mi experiencia, tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano evangélico y me acuerdo que el domingo, que es el día de ir a la iglesia, en ese entonces nosotros nos congregábamos, bueno, mis padres, yo pequeño iba con ellos, por lógica, íbamos al centro evangelístico y la primera actividad era escuela bíblica, y mientras uno como niño lo llevaban a su clase, en una ocasión me pregunté a mis papás qué se hace, y un día, en una intención, un día dije, no quiero ir a la clase, no quiero quedar como ustedes, pero mi idea era saber qué hacían, y me llamó la atención que se quedaba en una clase bíblica para adultos, ¿verdad? Con el tiempo se fue perdiendo, lo que tú dices, se fue perdiendo esa dinámica de enseñanza. Iglesia de Dios mantiene, hermano, todavía ese programa de dedicar un día exclusivo para el estudio bíblico, para el estudio doctrinal. En parte, no todas las iglesias. Por ejemplo, por tradición en el programa de nuestra iglesia, el día jueves era día de doctrina, pero la cantidad de asistentes era mínima, siempre. En todas las iglesias el día de doctrina es mínima asistencia. Y sí hubo escuela dominicana, aunque no de manera generalizada, pero había la asistencia igualmente baja. Entonces sí había, y actualmente pues se mezclan las opciones acá. En el caso de las iglesias que trabajan con sistemas secundarios, hemos desplazado la formación de los cristianos a la serie. Y obviamente en el templo, pero no, al menos en cuanto a mí como pastor de la iglesia de la Generación no tenemos escuela dominicana, pero sí nuestros cultos hay un fuerte énfasis
La enseñanza. Y hacerlo. Ok. Entonces, se mantiene, solo que sí es cierto, hay bastantes iglesias que no lo hacen, ni con niños, ni con jóvenes, con ninguna edad. Y obviamente esto perjudica. Sí. Y luego lo que viene a destrozar, no dije destruir, sino destrozar para ser humano, Sí. es que en primer lugar donde se tiene que discipular no se hace, y en el hogar. Ok. Entonces, es ahí el fracaso de la iglesia evangélica. Ok. Lamentablemente no hay un espacio en que las familias se reúnan a leer la Biblia y a orar. Sí. ¿Verdad? Entonces, creo yo de que ahí empezamos a afectar directamente el desarrollo de la iglesia y todo se reduce a 1 hora semanal, 2 horas semanales. Pero esa gotita diaria que debería de estar en los hogares no existe. Está. Son pocos hogares, inclusive la iglesia que yo pastoreo, más o menos un 60-70% de hogares lo hacen, pero el resto no. Entonces, esto afecta, de manera que ahí tenemos un problema bastante delicado, porque el futuro de la iglesia realmente se construye desde los hogares, desde los papás y las mamás. Sí. En varios países en los que hemos observado persecución religiosa, Sí. por ejemplo Cuba, o sea, después de tantos años, aparentemente el evangelio había desaparecido, ¿no? Sí. Porque los papás, es decir, los viejos, mantuvieron la enseñanza en el programa. Entonces, ahí está un ejemplo actual, ¿verdad? Sí. Así que eso sería lo que pudiera. Hermano, usted ha tocado un punto y hago una pregunta para ambos, cada uno en su tiempo. ¿Qué hacer? Porque si vemos Deuteronomio, el pueblo de Israel en cuanto a los mandamientos y estatutos, Dios, Deuteronomio 6, allí lo que usted decía es eso. El padre era el responsable de enseñarle los estatutos a su hogar, a su familia, a sus hijos, mientras andes por el campo, en el camino, al levantarte, al acostarte, meditarás en ellos, se los enseñarás. Siempre me ha gustado hacer una comparación, no como para señalar un error de la iglesia cristiana evangélica, solo por indicarle este es el error, sino también para tal vez despertar el interés y que cambiemos esa metodología, ese mal hábito de no leer la Biblia en casa, de no instruir, y vemos la religión judía como tal. Ellos hasta el día de hoy, los que son judíos practicantes, en casa les enseñan la Torá y tiene ciertas etapas, 7 años, 12 o 14 años en algunos, ¿verdad?, que van a la sinagoga y el niño tiene que dar de memoria las principales leyes, que son 613 leyes que tiene la Torá, ¿verdad?, y que el Antiguo Testamento, si las contamos, las leyes de Dios tienen ese mismo número. Y tienen esa devoción. Vamos al Islam. Uno ve el mes del Ramadán en los videos, en las noticias, en el informe, en Google, en cualquier medio, que esté el papá haciendo la oración y a la par está el hijo. Entonces uno ve la iglesia cristiana y hay ausencia. ¿Qué hacer, hermano Luis, para romper esa apatía? ¿Cómo podríamos llamarle apatía? No creo que sea falta de información, porque todos los pastores predicamos de la importancia de la Biblia, de la doctrina, de la enseñanza. Bueno, en realidad es un problema grande, no es algo pequeño. El pasaje que usted señaló, en cuanto a la iglesia evangélica, hemos cometido el error de trasladar el papel educativo de la familia a la iglesia. Sí. Y específicamente al pastor. Entonces, ese cambio que no es bíblico, entonces ahí empezamos ya a tropezar. En realidad, el desinterés y la indiferencia que se observa hoy de las nuevas generaciones hacia la Biblia y la oración se debe no porque en la iglesia no se lea la Biblia ni porque en la iglesia no se ora, sino que se debe que en la casa no se lee la Biblia y no se ora. Realmente el amor a la oración y a la palabra de Dios se tiene que cultivar en el hogar. Entonces, nosotros como pastores tenemos que entender eso y
cuando no está ese escalón en el crecimiento de la iglesia, y hablando de calidad cristiana, el escalón del hogar, si lo obviamos, de ahí ya tenemos problemas porque la formación de los hijos y de los padres no es igual, ¿verdad? Nosotros no tenemos mucho tiempo para, como pastores, cultivar el amor a la oración, sí, pero los papás sí. Entonces, en primer lugar tenemos que corregir eso. Pero como ya estamos en un contexto de desinterés e indiferencia, entonces no nos queda más que confrontar ese problema. Sí. Y sí, hay que hacerlo en el ejemplo porque no podemos preparar. Claro. Entonces los pastores tenemos que confrontar ese problema. Porque a raíz de esto es que hay un desdén por la Biblia y por consecuencia de todo lo que la Biblia diga. Estamos hablando de aspectos doctrinales y aquí no interesa, si no le interesa la Biblia, no le interesa el aspecto doctrinal, ¿verdad? Y si al caso se nos puede algo así de memoria, ¿verdad? Algo entienden, pero no hay realmente tiempo ni intelectual. Entonces, creo que la manera de empezar es confrontando el público ese desinterés, esa indiferencia, y siendo muy bíblicos y muy exigentes con la generación actual y sobre todo con los padres y la madre. Okay. Esa sería una primera acción. Sí. La segunda, que nosotros en nuestros procesos de formación entendamos que todo lo que hacemos educa, todo. Buen punto. Entonces, educa lo que hacemos en casa, educa lo que hacemos en el templo, educa lo que hacemos extra templo. Estamos hablando de actividades fuera del templo, sí. En este caso está la célula. En las reuniones que hacemos de ciertos seminarios, capacitaciones, vigilias, alumnos, todo educa. Entonces, la segunda acción que yo considero necesaria es que nosotros como pastores estudiemos de manera crítica todo lo que hacemos, okay, y establecer un proceso en el que el hogar sea el primero en donde se empieza. Luego sigue la célula, para los que tienen célula, y si se toca un ministerio, pues el ministerio específico, luego la iglesia general. Porque lamentablemente enviamos al mundo a nuestros niños y jóvenes desarmados. El hecho de que los chicos tienen cuando llegan a la universidad. Sí. Sobre todo en los cursos de sociología y filosofía, y los desarman. Entonces, no les proveemos a ellos un bagaje doctrinal, sobre todo experiencia espiritual. Así que, en primer lugar, identificar el problema que tenemos, el primer punto de origen, no lo estamos haciendo en el lugar. Y en segundo lugar, confrontar de manera directa el problema del desinterés, sí, de la indiferencia hacia lo básico que es la oración y la Biblia. Exacto. Y por último, pues, en tercer lugar, ser críticos en evaluar los diversos escenarios donde se debería practicar la fe, el hogar, la célula, el ministerio y el templo. Okay. Una vez se hace eso, pero yo creo que sería más conocido, sobre todo entendiendo de que todo lo que hacemos educa, vamos a tener más cuidado. Ok. Hermano. Bien, sobre ese punto creo que es más, me atrevo a decir que es bastante alarmante, y aunque no hay estudio quizás por parte de la iglesia evangélica, no hay estadística, pero sería bueno empezar a preguntarnos, ¿verdad?, en los hogares cristianos, ¿cuántos hijos continúan con la fe cristiana? Y todavía aún más, ¿verdad?, ¿cuántos no conocemos ejemplos de hijos de pastores que por alguna razón, ¿verdad?, ya no continúan con la práctica de la fe? Y creo yo que esto está bastante relacionado con la contradicción de a veces que tenemos los cristianos, pero algunos más que otros. Y es el hecho de que yo puedo enseñar doctrina en casa, yo puedo orar con mis hijos, pero muchas veces mi testimonio como padre, ¿verdad?, viene a derribar todas las enseñanzas. Y muchas veces es porque no hemos comprendido que cuando hablamos de esta doctrina, estamos hablando de que pues debe de producir una transformación real en la vida del creyente, ¿verdad? Y es cierto eso de dejar el papel de educar en la fe únicamente a la iglesia, también se lleva porque muchas veces los padres en el hogar
verdaderamente no están viviendo su fe cristiana como tal. Continúan entendiendo ser creyente como asistir a un templo, ¿verdad? Muchos solo hicieron un cambio de religión y entonces no se ha visto una transformación real en la vida de los padres. Porque claro, es bien complicado, ¿verdad? Que por ejemplo yo como padre les predico a mis hijos acerca del amor de Cristo, del ejemplo, y qué sucede cuando los hijos descubren de que el padre tenía un amante. ¿Qué sucede cuando los hijos se sienten no amados por el padre, sino que maltratados por el padre? Entonces, lastimosamente, esa falta de testimonio en el hogar, falta de ser luz en casa, sumado a la poca enseñanza teológica que damos en los hogares, creo yo de que, así como el caldo de cultivo, para tener una generación apática, no a Dios, porque eso creo que también es clave, importante entender que la generación jóvenes, ¿verdad? Si hablamos de generación Z, si hablamos de generación milenial, no están peleados con Dios, están peleados con el concepto de iglesia, están peleados con la religiosidad como tal. Entonces, creo yo de que la iglesia tiene una muy buena oportunidad para alcanzar, ¿verdad?, con una verdadera doctrina y con fe a estas generaciones. Y creo que también los padres, ¿verdad?, tenemos que evaluar, ¿verdad?, evaluar nuestro testimonio cristiano en el hogar, porque somos los primeros que predicamos con el ejemplo, ¿verdad? Y esto va desde los líderes hasta el creyente, ¿verdad?, que asiste a su iglesia. Entonces, creo yo que es importante, y me atrevo a decir que no solo es importante, sino que tiene el carácter de urgente, porque estamos hablando de que, no sé, ¿verdad?, si lo han observado, pero muchas de las iglesias evangélicas, y que no es malo, ¿verdad?, pero la mayoría de asistentes ya el pelo y el blanco, ¿verdad? Sí. Ya son iglesias adultas, tercera edad, sí. La edad de oro. Sí, entonces no es que sea malo, pero entonces estamos hablando de que hay una nueva generación que no está interesada, y muchas veces no porque no haya tenido contacto con el evangelio, que creo yo que es más difícil alcanzar a alguien que ya tuvo un contacto, porque como todo educa, ¿verdad? Alguien que ya tuvo un contacto con el evangelio y tuvo una mala experiencia, que alguien que nunca ha tenido un contacto, ¿verdad?, con el mensaje del evangelio, porque puede hacer que tenga una apertura mayor. Entonces creo que es un punto clave y al cual hay que prestarle atención. Sí, hermano, ¿cuál sería para ustedes las 10 doctrinas básicas que hemos tocado así superficialmente, las grandes doctrinas, la que más se necesita o que más necesita conocer la iglesia hoy en día? Bueno, desde mi punto de vista, y quizás esto puede ser un poquito contracorriente, sí, considero yo, pero para mí la iglesia debe nuevamente prestarle atención a la doctrina de la salvación, incluyendo la santificación, la regeneración, porque y quizás esto lo que puede sonar un poco mal, y posiblemente los pentecostales me quieran, yo soy pentecostal, ¿verdad? Bueno, ya me respondió la pregunta. Sí, yo soy pentecostal, pero posiblemente me quieran fusilar. Sí, por lo que voy a comentar, pero creo yo, y he visto esto, existe una tendencia, nos hemos enfocado mucho en la doctrina del Espíritu, y no es que sea incorrecta, pero cuando nosotros estudiamos, ¿verdad?, el papel del Espíritu Santo es la exaltación de Cristo, ¿verdad?, y de la salvación. Entonces se ha reducido la doctrina del Espíritu Santo a una doctrina de emocionalismo y de experiencia, nada más, ¿verdad?, y no en el papel del poder del Espíritu Santo para transformar verdaderamente al hombre salvo. Entonces creo que muchas iglesias en la actualidad usan el nombre del Espíritu Santo, se centran en el Espíritu Santo, pero solamente podría ser que sea solo a nivel de marketing, ¿verdad?, de que nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero no en sí en el papel que hay para que el ser humano conozca a Cristo, exalte el nombre de Cristo y pueda vivir una vida en victoria en lucha contra el pecado, más allá de los dones, más allá del mover, más allá de las emociones, más allá de los grandes servicios de adoración y de exaltación y de gozarse en alabanza, que son importantes, sí, pero considero que no es el punto central de
del papel de la iglesia. Sí. Ok. Hermano Luis, sobre la postura para usted, ¿sería esa la misma doctrina que se necesita darle mayor fuerza hoy dentro del cristianismo? Sí, ¿O hay otra que considere sí, importante? como decirlo, plantearía de esta forma. Sí. Yo veo una crisis en la vida de los cristianos. Ok. Una crisis. Y es una crisis en todo. Sí. Porque la parte doctrinal es la columna del cristiano y es lo que le define la identidad. Pero resulta de que otra vez a lo básico, Sí. el desarrollo de la moral, la oración y la Biblia no se está desarrollando. Y esto nos plantea el problema de que en la vida cristiana actual no se practican, y aquí englobo varios aspectos de lo que señala en la doctrina, son las disciplinas espirituales. O sea, somos cristianos, pero no ejecutamos la disciplina espiritual como debe ser. Es como que yo vaya al gimnasio, pero no hago ejercicio. Sí. ¿Verdad? Es más o menos Sí. simple en eso. Ahora, cuando me refiero a las disciplinas espirituales, creo yo que eso está en crisis actualmente. Okay. En el pasado, la iglesia, digamos, la que inició la iglesia en el país, era una iglesia más sencilla, era una iglesia que tenía más disciplina, oraban, ayunaban, Sí. leían la Biblia, o sea, realmente bien entregada, no vemos de favor, Sí. inclusive en el pastor. Sí. Porque si de repente los títulos universitarios se sustituyen por el conocimiento de la Biblia y por esta sencillez, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido la sencillez se ha perdido, que también es parte de la doctrina, solo que la sencillez es parte de la doctrina práctica. Exacto. ¿Verdad? Entonces, las disciplinas espirituales eso está en crisis. Cuando me refiero a eso, señalo lo que es la lectura del libro, que es lo principal. Sí. Es la principal disciplina espiritual, pero la lectura de la Biblia, la meditación de la Biblia, Sí. el estudio en sí de la Biblia, la memorización de la Biblia Buen punto. y la disposición para sujetarse a lo que la Biblia dice. Entonces son 5 elementos que surgen de la primera disciplina espiritual principal. Luego viene la oración. Que la oración es obviamente por nosotros mismos, pero también la oración de intercesión. Sí. Y en la oración confesar nuestros pecados Sí. y alabar y adorar a Dios. Exacto. Eso no se hace con nuestra vida. Entonces llevamos ahí con dos disciplinas espirituales que se determinan otras, ¿verdad? Y luego por viene el congregarse. Sí. Es una disciplina espiritual, pero ahora resulta de que hay millones de cristianos en el mundo. Aquí en el país, después de la pandemia, ya se convencieron Sí. que no es necesario congregarse. Sí. Muchos son cristianos en línea. Sí, entonces dicen que no, que se sienten bien. Sí. ¿Verdad? Y olvidando lo que la instrucción de la palabra nos dice, que no debe congregarse como algo que no costumbre. Entonces, esa es otra disciplina espiritual que será obviada. Ok. Y luego pues vienen otras disciplinas espirituales como el servir, el corazón de la práctica cristiana, la participación de lo que en algunas iglesias se le llama ordenanzas espirituales, ordenanzas de la iglesia, como la Santa Cena, el bautismo, ¿verdad? Mucha gente no quiere bautizar. Sí. Entonces, y luego otros que por su condición civil pues no se pueden bautizar, algunos porque no pueden, otros porque no quieren, ¿verdad? No, estoy pensando, después de 20 años estar juntos con la pareja, todavía lo estás pensando a ver si casarse o no, ¿verdad? Entonces, en conjunto diría yo de que uno de los aspectos principales en cuanto a doctrina es justamente la práctica de las disciplinas espirituales que engloban varios asuntos de lo que estamos aquí. Sí.
quiero recalcar o enfatizar dentro de las disciplinas espirituales. Lo tocaba la semana pasada, estuvimos con el pastor de Misión Cristiana Elín, hablando de que esto está dentro de la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Que viene la liturgia, nuestra devoción a Dios. Cuando Jesús va al templo, y muchos señalamos eso, ¿verdad? Que dijo: mi casa no es un mercado, sino yo dejo a un lado lo de la venta, porque entiendo que venta siempre hubo, porque uno cree que tenían que presentar cordero, las especies, que la gente, todos tenían un cordero, y no era así. O sea, el templo siempre fue el lugar, pero Jesús apuntó que habían dejado de la utilidad más fundamental del templo, que era orar. Y desde ahí uno puede ver la apatía de la iglesia hoy en día en la oración, ¿verdad? Y hay que someter, yo como pastor siempre digo, someto el programa, ¿cuánto tiempo le damos a la adoración? Que adorar a Dios es importante, porque yo puedo orar a través de la adoración también, ¿verdad? Pero también cuánto tiempo le damos a la predicación, que es fundamental. Pero si lo comparamos, digamos, cuánto tiempo le damos a los anuncios con el tiempo que dedicamos a la oración en nuestros cultos, creo que ahí también hay un desbalance. Creo que los pastores también tenemos que ser responsables, que si hemos de pedir a una iglesia que ore, nuestros programas de culto deben de tener esa apertura o ese tiempo también de la oración. Otro aspecto que a mí me llama la atención, cuando Dios saca al pueblo hebreo de Egipto, el motivo, el propósito que Dios le dijo a Moisés y a Aarón que se presentaran delante del faraón, es que lo dejaran ir para que adoraran y sirvieran al Señor. Entonces, muchas veces caemos en el activismo del servicio y perdemos la adoración a Dios. Otro elemento, y quiero recalcar para terminar esto, mi opinión en esto, la lectura bíblica. Como decíamos, las doctrinas tienen su base bíblica. Y la apatía a la palabra de Dios es algo que debemos también de señalar. ¿Cómo manejan ustedes, hermano, este aspecto de motivar a la iglesia, al miembro? Porque entendemos que un pastor debe de leer la Biblia. Pues el pastor que predica sin leer la Biblia, ¿qué va a predicar, verdad? Entonces, ¿cómo hacen ustedes para motivar a la iglesia a la lectura bíblica y a estas disciplinas? Bien, por ejemplo, quizás iniciando un poco con la oración. Nosotros en mi iglesia, el pastor ha estructurado el servicio, no únicamente con la etapa del culto como tal, ¿verdad? Nosotros, una hora antes del servicio, se abren las puertas para que puedan llegar los hermanos y líderes, ¿verdad?, a orar previo al servicio, una media hora de oración, ¿verdad? Qué bueno. Como antesala. Luego, para motivar en la lectura de la palabra, ¿verdad?, pues, hoy usando las redes sociales, un devocional diario, en los grupos de WhatsApp, ¿verdad?, para que los hermanos puedan leer la Biblia. Y sobre todo creo que también es importante que en todas las predicaciones siempre lleva un texto bíblico, ¿verdad?, el sustento, ¿verdad? Okay. Y también en los diferentes células, equipos de crecimiento que tenemos, ¿verdad?, se busca que las enseñanzas sean enseñanzas que tengan su fundamento bíblico. Okay. Incluso en el material que estamos usando ahorita, tiene un verso a memorizar y tiene un versículo que estudiamos con un estudio bíblico inductivo, ¿verdad? Tiene como esas dos etapas. Entonces, se le da prioridad a la lectura de la Biblia en las actividades. Qué bueno, hermano Roel. Hermano Luis, ¿qué podríamos hacer, digamos, o qué consejo le daría a usted a aquel pastor? Porque esto me lo han dicho varios. Hay una apatía, lo que usted decía, el culto de doctrina o el día de estudio, la gente no llega. Entonces, un pastor me decía, y lo traigo a colación, ¿cómo hacer que mi mensaje sea doctrinal? Bueno, es un gran problema que tenemos nosotros los pastores, porque no solo tenemos limitaciones en cuanto a la parte doctrinal, es en todo. Sí. Cómo estimular la oración, cómo estimular la parte doctrinal, el conocimiento bíblico. Yo creo que esto es
proceso. No podemos nosotros quedarnos solo en una acción. No, tiene que ser en todo lo que hacemos. Por eso es que yo mencioné ese principio, que es un principio de discipular. Todo lo que hacemos en la iglesia discipula. Sí. Entonces tenemos que estructurar un proceso. Porque inclusive hasta en una sesión nosotros estamos discipulando, ¿no? Sí. Cómo proceder, cómo responder, cómo salir de los desescuadros, hasta en eso. Y ahí el pastor es el que tiene que ser el modelo. Sí. Pero si el pastor es el primero que explota, ahí estamos en un grave problema, ¿verdad? Sí. Entonces, todo lo que hacemos discipula. Por lo tanto, la parte doctrinal tiene que incluirse en todos los procesos. Okay. Hay ciertos temas que obviamente son muy espinosos, que requieren una capacitación. ¿Como cuáles? Por ejemplo, cuando se aborda lo de la Trinidad, se aborda inclusive la doctrina de la salvación. Sí. ¿Verdad? Pero hay muchos otros elementos que nosotros los podemos evaluar en otros momentos, Sí. ¿verdad? En el hogar, ¿no? Sí, se pueden abordar aspectos doctrinales básicos. Y luego pues viene la célula. Se puede hacer uso de la célula o de las reuniones del ministerio para abordar ciertos asuntos de doctrina. Y pues el pastor se queda con aquellos aspectos que son más complicados. Sí. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo lograr que los líderes le den seguimiento a eso? Yo en lo personal tengo una reunión al mes con todo el equipo de líderes de célula para una capacitación doctrinal. Ah, qué bueno. Para ellos. Mi propósito es que ellos entiendan esos aspectos críticos, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos del bautismo del Espíritu Santo, hay tantas cuestiones que son tanto bíblicas como prácticas. Sí. Y los líderes dicen, pero pastor, mire, ¿cómo puedo diferenciar esto? Lo emocional que se da mucho. Lo emocional, sí. Porque no toda persona que dice que recibe el Espíritu Santo realmente lo ha recibido, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, cuando se puso de moda esto de la gente caía, sí. Y yo les digo, pues sí, entonces como que una experiencia emocional. Exacto, es que esa es la verdad. Si no hay una transformación, pues sí, quedó en lo emocional. Sí, porque, o sea, se supone de que el Espíritu Santo hace algo, cambia. Exacto. Mínimo, una sanidad, por ejemplo. Pero resulta que la gente sigue enferma, sigue emocional, sigue mal carácter. No, entonces aquí no está pasando lo que sí. supone. Entonces, una vez al mes, lo reúno a ellos para abordar esos temas críticos, porque necesitan hacer las preguntas. Sí. ¿Verdad? Ellos tienen que tener alguna respuesta. Pero eso no es solamente hacerlo una vez allá al mismo, es una programación que tiene que ser permanente, ¿verdad? Así que yo les sugeriría pues, que estudien los puntos doctrinales, de lo más básico a lo más complejo. Lo más básico elemental, dejarlo inclusive orientado al hogar, a las células, al ministerio, para otro tipo de capacitaciones y temas más que requieren más capacitación de parte de quien nos expone, entonces puede dejarlo del manejo del pastor. Okay. ¿Verdad? Y eso puede evacuarlo, inclusive en un día domingo. Porque uno tiene que tener la habilidad también. Bueno, yo he tenido una experiencia de que me producción de temas doctrinales de mayordomía financiera, que yo he tomado recibir agricultura, recibir Cristo. Sí. Entonces yo llegaba a mi conclusión de que yo no necesito predicar un mensaje evangelístico para que sí. No, cualquier tipo de mensaje. Pero sí hay que hacer ese balance, ¿verdad? Sí. Pero cuando uno como pastor quiere abordar desde lo más elemental hasta lo más complejo, uno solo como pastor no va a hablar. Claro. Quiero, en los minutos que nos restan, ya nos quedan 10 minutos, tocar un punto que a mí me llama la atención. No solamente me ha pasado a mí como pastor, lo he hablado con otros pastores que hoy con este recurso de la tecnología, voy a apuntar a la plataforma de YouTube, donde tenemos una variedad de enseñanzas y predicadores. Hay gente que al
culto de doctrina o de enseñanza a la iglesia no va a ir por diferentes factores, tiempo, combustible, todo. Pero sí tiene tiempo para consumir otras enseñanzas fuera de la línea doctrinal de su iglesia. Y hoy batallamos contra eso, y yo siempre me he preguntado, qué interesante, que alguien sí para eso sí puede dedicarle tiempo. Y no puedo descartar que aquí está la artimaña del enemigo para que alguien le dedique tiempo a una falsa enseñanza. Y yo siempre digo a la iglesia, si usted no conoce la verdad bíblica, no va a tener un parámetro para identificar cuando esté escuchando un mensaje que esté contradiciendo la misma verdad de las Sagradas Escrituras. Entonces, es una realidad que tenemos hoy y necesitamos porque esto de la tecnología requiere inversión. No sé si a ustedes les ha pasado que ponen un tema y hay sectas que están invirtiendo. Necesitas oración y uno como pastor ya las puede identificar. Sí, atrae. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? Porque la iglesia evangélica muchas veces se limita. Hablamos de un Dios de fe, pero como que en esto nos falta fe y meterle recurso en cuanto a esto. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Qué hacer ante esta realidad? Yo justamente ayer estaba elaborando un trabajo sobre la ética virtual, hablando sobre esta nueva realidad. Y hay algo que es importante entender. Para el cristianismo, nuestra norma moral es tan malo el hacer lo malo como no hacer lo bueno. Exacto. Entonces, dentro de la ética virtual está lo de la creación de contenidos. Y la iglesia tiene que caer en cuenta de que el internet, las plataformas en línea de reutilización son la nueva forma de relacionarse de las cosas. Sí. Entonces, es moralmente correcto y es éticamente correcto nosotros como pastores la necesidad de crear contenido y tener presencia en las redes sociales, ¿verdad? Tanto para la transmisión de doctrina también como para hacer apologética de los valores cristianos, porque ¿verdad? Plataformas como TikTok que consumen los jóvenes, es fácil encontrar valores que van en contra de lo que la fe enseña, pero eso también es el resultado de que la iglesia no ha metido todavía de lleno, ¿verdad? En esa batalla virtual, ¿verdad? Que es necesaria realizar. Sí. Entonces yo creo que no tiene que ver la inversión en equipo, no tiene que verlo como un gasto, ¿verdad? Sino que como una inversión necesaria, porque debemos de admitir y hay que darse cuenta de que esto no va a retroceder, ¿verdad? No es algo que vino solo por temporalmente, sino que ese es el presente y es la nueva realidad donde la iglesia tiene que adaptarse. Entonces, las redes, el internet tienen dos opciones: o es un gran aliado para la iglesia local, para poder extender el mensaje del evangelio, incluso para discipular a sus líderes, puede ser una buena opción, o la iglesia poco a poco se va a ir quedando relegada, ¿verdad? Y más que relegada, me atrevo a decir de que no vamos a cumplir la función de ser luz y sal en ese lugar que tanto necesita la presencia de la iglesia. Así que yo les diría de que lo planifiquen, que vayan invirtiendo poco a poco, ¿verdad? Y que lo importante es que vayan teniendo presencia, ¿verdad? Para ir combatiendo todo ese tipo de necesidades. Hermano Luis, yo quiero felicitarle soy uno de los lectores. Hubo un tiempo que sí respondía, pero dije, no, estoy quizás quitándole tiempo al hermano y todo, pero sí quiero decirle que lo felicito porque usted está utilizando los recursos tecnológicos, como las redes, el transmitir. Entonces, creo que si usted tiene también propiedad para motivar a los pastores a que la pandemia hizo que muchos pastores entendieran que la tecnología no era pecado, ¿verdad? Y que es un recurso, que la pandemia ya pasó y lo decíamos, hay gente que se ha quedado en línea. ¿Cuál sería su consejo en cuanto a eso? En primer lugar, señalar lo que usted acaba de decir, superar esto de hacer un señalamiento negativo de la tecnología es pecado, porque eso es el bloqueo, lamentablemente siempre se construyen ciertas posturas, entre comillas, doctrinales, sin fundamento. Sí, entonces, primero superar eso, luego hay que estudiar.
Sí. ¿verdad? Y esto no a todos los pastores les gusta. Pero estudiar, porque si no, ¿cómo vamos a manejar esto? ¿Verdad? Sí. Y en tercer lugar, poder hacernos un técnico en esto, ¿verdad? Sí. Decir, saber manejarlo. Si voy a utilizar una red social, pues saber utilizarla. Exacto. Conocerlo suficientemente para que sea eficiente en lo que yo transmita. Y luego, pues, también ser perseverante, porque uno de los problemas que se da en las redes sociales es que si uno no está publicando, Desaparece. Sí. Entonces, hay que publicar. Sí. Pero lo que vamos a publicar tiene que ser con propósito. Exacto. En mi caso, por ejemplo, yo escogí desde hace 4 años compartir aspectos de liderazgo, porque para mí esa es una crisis sagrada. Sí. ¿Verdad? Entonces, no comparto otros temas, es decir, hablando de pastores, Sí. porque hay mucho que compartir, ¿verdad? Sí. Pero yo me he quedado con eso, con liderazgo y con compartir ciertos libros que puedan ser de herramientas para el pastor, ¿verdad? Sí. Y pues obviamente con la congregación yo les comparto audio de oración, por ejemplo, tengo un audio de oración cada día, y luego una reflexión bíblica breve, porque también uno tiene que saber eso, o sea, la gente no tiene chance de estar leyendo 10 páginas. Claro, sí. Una. Y lo más, ya se ha sido el éxito de TikTok. Sí, y luego estarse informando del contexto, porque esa es la otra cosa, ¿verdad? Que uno necesita conectar el texto bíblico con la realidad. Exacto. Así que eso sería el futuro. Ok. Ya para ir terminando, tenemos 5 minutos. Por lo que entiendo, Iglesia de Dios y Iglesia Cuadrangular o Misión Cuadrangular son pentecostales. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. En otro espacio vamos a dedicarle un poquito a conocer la historia de cada denominación, cómo surge, ¿verdad? ¿Cuál es el consejo que ustedes darían en cuanto? Porque dentro del movimiento pentecostal también tenemos diferentes expresiones, ¿verdad? Un pastor decía que su iglesia no era ni pentecostal ni bautista. Es un híbrido, dijo. Y a mí me llamó la atención ese concepto, ¿verdad? Entonces, ¿qué define, para concluir esto en unos 3 minutos cada uno, a una iglesia pentecostal, a una denominación pentecostal? ¿Qué lo define? Yo creo que lo primero que yo le comentaría a los pastores es que profundicen en el estudio del pentecostalismo. Creo que eso enriquece mucho cuando uno ve la historia del pentecostalismo, cómo surge. Y creo yo de que lo que nos define principalmente, ¿verdad?, es de que creemos que el Espíritu Santo sigue manifestando. Ahora, lastimosamente algunos me han limitado solamente a un don en particular, ¿verdad? Porque para muchos ser pentecostales solo aplica una lengua, lastimosamente. Pero creo yo que el pentecostalismo radica en que la iglesia cree en el mover del Espíritu Santo de los dones y también en la transformación obrada por la presencia del Espíritu Santo en el creyente, ¿verdad? Entonces, y que compartimos las doctrinas básicas, ¿verdad? La salvación, el bautismo con el Espíritu Santo, la sanación divina y el pronto regreso de Cristo. Usted acaba de resumir por qué se llama cuadrangular, ¿verdad? Esa es la iglesia cuadrangular. Iglesia de Dios, hermano, ¿cómo definiría el punto de qué define a una iglesia pentecostal? La iglesia pentecostal, generalmente, ¿verdad? Sí. En términos generales, es lo que le acaba de decir. O sea, la máxima de Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza, Cristo pronto viene. Son los 3 elementos. En toda iglesia evangélica pentecostal está presente. De ahí pues se desprenden otra cantidad de aspectos doctrinales que depende si son wesleyanos, si son arminianos, si son reformados, si son anglicanos, si son, o sea, ahí ya se llama otro tipo de doctrinas. Pero básicamente eso, así se definen a los pentecostales. Cada uno, ¿cómo determina la iglesia, su denominación o la iglesia local, cuando un creyente ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? Porque a mí me agrada leer en el libro de los Hechos que cuando había una nueva iglesia, un grupo de creyentes, cuando se abre la iglesia en el pueblo gentil,
Los apóstoles llegan y me llama la atención, no estoy diciendo que no es que les interesaba el bautismo en agua, es un mandamiento que Jesús dio, pero ellos dijeron, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. O sea, veían como, después de haberse arrepentido, haber aceptado a Cristo como el paso inmediato y urgente, el bautismo en el Espíritu Santo. Pero ¿cómo identifican o clasifican ustedes, hermano, en sus respectivas? Porque tú mencionabas algo, que hay iglesias pentecostales que si no hablan lenguas, no es bautizado en el Espíritu Santo. Cuando vemos que el Espíritu reparte como Él quiere, dice Pablo en Corintios, y no es solamente un don, sino que tenemos 9 dones. Pero ¿cómo lo definen? Bien, hablando a nivel denominacional, sí, creo yo que comparte, o históricamente ha compartido la misma definición de la iglesia pentecostal, la que ha sido que era, hasta hace muy poco, era un mandato, la única muestra era el hablar en lenguas. Pero yo puedo decir de que, tanto en lo personal como si he notado cierto proceso, digamos, de revisión acerca de esa doctrina, ¿verdad? Donde ya por lo menos empieza a abrir la puerta a entender de que el Espíritu Santo, porque cuando uno lee el libro de los Hechos, no todas las veces decía que hablan de lenguas, pero sí decían que había una manifestación, ¿verdad?, visible de la llenura del Espíritu Santo y el bautismo. A veces decía empezaron a magnificar a Dios, empezaron a glorificar a Dios. Entonces, creo yo de que se mantiene todavía en lo tradicional de hablar en lengua, pero ya se está dando la apertura a comprender de que se puede manifestar de otra manera. Ok, Manuel Luis. Bueno, bíblicamente y a partir de la literatura lucana, que es la base, es el hablar. Exacto, porque Jesús lo dijo, estas señales seguirán y esta hablar en otras lenguas. En el libro de los Hechos aparece constantemente. Sí. La evidencia era hablar en otras lenguas. Llega Pedro a casa de Cornelio y se asombraron que también ellos sí, se había derramado el Espíritu Santo y la evidencia era hablar en lenguas. Sí. Bíblicamente y en base al libro de los Hechos es. Okay. Ahora han surgido, como dice el hermano Roel, otros esfuerzos de interpretar exacto esto del bautismo, pero realmente desde el enfoque estrictamente bíblico. Solamente hablar. Okay. Hay quienes señalan que en base a la evidencia, ¿verdad?, de otros, el hecho de caer en reposo, sí. Pero en la Biblia sí hace referencia, ¿verdad?, que sí. en la presencia del Señor, la persona cae, ¿verdad?, Isaías, el mismo Juan, exacto. o sea, se requiere la presencia de Dios, la gente se cae, ¿verdad? Pero hasta el momento todavía son como, todo eso adicional que algunas iglesias lo toman, sobre todo iglesias neopentecostales, sí. ya no toman esto estrictamente como la Biblia dice, sino hay otras ¿entienden? Pero es como un tema todavía en discusión. Sí. Pero bíblicamente, desde la perspectiva del libro de los Hechos, es la verdad. Exacto. Y si vemos la enseñanza de Pablo en Corintios, que es el que define y nos clasifica los dones, también él le da una importancia. Lo decíamos al principio, la base doctrinal debe ser bíblica, ¿verdad? Y no ser quizás dogmáticos. Aquí es donde tendríamos que definir bien, porque también hay que ver, como lo decía Manuel Luis, de qué sirve que alguien cae en reposo o bajo la unción o una manifestación si no hay una transformación de vida. Entonces aquí ya estamos viendo frutos, el fruto del Espíritu. Creo que también es otra evidencia, pero yo creo que no hay nada de malo en orar. Si Jesús dijo como señal inicial el hablar en otras lenguas, conocí un hermano que no es de la iglesia, tiene un don de evangelismo impresionante. Pero aparte del don de evangelismo personal, ¿verdad? No le estoy hablando de alguien que le dan un púlpito, de seguro no va a llamar ni a 3 personas por falta de quizás elocuencia, pero su evangelismo personal es impresionante, la gracia que Dios le ha dado. Pero él cuando ora por enfermos son sanados y no habla en lenguas.
Entonces, pero también... O sea, es válido, bíblicamente los discípulos oraron por enfermos antes de ser bautizados. O sea, bautizados y no bautizados pueden orar por enfermos y son sanados. Sí. ¿Verdad? Solamente que para lo que Cristo les dijo, y mayores cosas haré en mi nombre. Entonces ahí entra en otro ambiente, ¿verdad? Pero apuntando en este caso, hermano, hay algo. Él doctrinalmente, él aceptó a Cristo en una iglesia bautista. Y un día hablando me dice, realmente he llegado al convencimiento que hay un temor interno. Porque toda su vida, más de 20 años, escuchando que el hablar en lenguas es hasta diabólico. Entonces me dice, yo creo que eso me está afectando en mi percepción. ¿Verdad? Entonces aquí vemos que también el Espíritu de Dios no obliga a nadie, ¿verdad? Pero sí son temas bien interesantes. Bueno, hermano, hemos llegado al final ya de esta hora, ¿verdad? Les agradezco una vez más el tiempo. Unas palabras de despedida para nuestros hermanos. Bueno, solo para que el Señor le bendiga, espero que haya sido de provecho, ¿verdad? Y qué importantes son estos espacios, ¿verdad? Sí. Son buenos porque hablamos de doctrina y hay que recordar que la doctrina se construyó justamente así, cuando Sí. los líderes de la iglesia se sentaban a platicar y a discutir los temas doctrinales, ¿verdad? Y que fue todo un proceso, ¿verdad? Y que creo que la iglesia no debería de perder nunca ese tesoro que nosotros tenemos, que nosotros podemos discutir la Biblia en paz como hermanos y enriquecer nuestro conocimiento. Así que felicidades por el programa. Gracias. Espero que sea de provecho para los que Gracias. Hermano Luis. Gracias por la invitación. Realmente, este tema, ya lo que viví una hora, ¿no? Sí, nos alcanza. Sí. Pero sí, creo que es una buena iniciativa. Gracias, hermano. No, y de seguro los vamos a invitar en otra ocasión, ¿verdad? Porque realmente es necesario. La motivación es esa. La iglesia necesita saber qué es lo que creemos. Y hay algo muy de fondo por qué lo estoy haciendo. Para contrarrestar la separación. Porque yo no puedo decir que hay pastores que dividen. Puedo decir, les dije, tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, década del 80, lo hablamos antes del programa con hermano Luis, que el cristianismo vino atacando al catolicismo, el catolicismo al cristianismo, y me acuerdo de década de los 80, hermanos, que habían unos cuantos pastores que atacaban al mismo cuerpo de Cristo, y la idea es que al conocer lo que las diferentes denominaciones sostenemos, nuestros postulados doctrinales generales, encontramos que tenemos mucho que nos une y que hay que entender que tenemos diferencias que son no tanto de postulados doctrinales, sino dogmáticos y litúrgicos, ¿verdad? Y aquí hago un llamado: no elevemos el dogma, la liturgia, la doctrina, ¿verdad? No elevemos todo eso ni aún a más de la palabra de Dios. La palabra de Dios es prioridad, y un llamado. Los pastores y sobre todo en las denominaciones, entiendo que el liderazgo denominacional es el que vela por la doctrina, el celo doctrinal. Pero tener el cuidado de que el pastor o la iglesia no crea que es la orden que las máximas autoridades denominacionales dan y debemos de obedecer, porque él no, debe tener un sustento bíblico. Así es que gracias, hermanos, por su tiempo, que el Señor les bendiga abundantemente. Espero hayan disfrutado el café. Nos quedaron ahí las galletitas, pero después del programa las podemos disfrutar. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Agradezco a los que en vivo estuvieron conectados, y a aquellos que después por su tiempo lo ven. Compartan este video y les agradecemos por su tiempo. Bendiciones de parte del Señor.